Parada al lado de Vicente, pero no en su sombra, había otro espíritu extraordinario, su amiga de muchas décadas, alumna espiritual y colaboradora de confianza, Luisa de Marillac, Mademoiselle Legras. Yo creo que para poder conocer a Vicente de Paúl completamente, uno también tiene que conocer a Luisa de Marillac, con quien él trabajó muy de cerca por 35 años. Luisa proviene de una familia de muchos recursos, pero ella tuvo una niñez muy triste. Ella era ilegítima. Nunca conoció a su madre, su padre se volvió a casar y su madrastra nunca la aceptó. Así que ella nunca sintió el calor de una vida de familia. Ella fue criada en el convento real dominico de Poissy. Ella crece y se acerca el tiempo en que ella tiene que tomar una decisión con su vida y se siente atraída al claustro. Ella tiene contacto con el superior general de los capuchinos, las mujeres y Henry de Chapigny, y él le dice a ella, sin ninguna otra explicación, no, Dios tiene otros designios para ti. Ahora, en retrospectiva, eso fue profético. Pero para una niña de 15 años de edad, eso fue algo devastador. Así que ella tenía que entrar al claustro, siendo esa la única forma de vida religiosa en esos tiempos, o casarse. Su esposo, Antonio Legras, era un secretario de la reina madre, María de Medici. Luisa, por primera vez en su vida, estuvo en un ambiente de familia y tuvo un niño que va a ser lo más gozoso de su vida y también lo más penoso. Pero su esposo enferma, Michel se convierte en un problema y Luisa de Marillac hace lo que Luisa de Marillac siempre hace, se culpa a ella misma. Luisa tuvo un tipo de iluminación o luz de Pentecostés mientras rezaba. Estaba saliendo de su depresión. Parecía escuchar o ver esta iluminación, esta luz con la cual Dios le enseñaba su futuro. Y una de las cosas que había en esta iluminación, esta luz de Pentecostés, era que ella tenía que tomar un nuevo guía, pero que iba a ser repugnante para ella aceptar a ese guía. Cómo se conocieron es en realidad algo desconocido. Lo que sí es cierto es que ninguno de los dos estaba contento con esto. Se acercaba el año de 1625 y la fundación de la Congregación de la Misión. En esto estaba concentrando Vicente su atención cuando súbitamente viene alguien y le pregunta que tome la dirección espiritual de una mujer que está pasando por una crisis, y él no está contento. Y por otra parte, tenemos a Luisa, quien está acostumbrada a Juan Pedro Camus, y repentinamente aquí está este sacerdote campesino que va a ser su director espiritual. Luego de un tiempo, Vicente empezó a reconocer las cualidades excepcionales de Luisa y él pensó que la mejor cosa para ella sería envolverse en el servicio al prójimo para poder olvidarse de sí y de sus propias miserias. Así que él la invitó a trabajar en las confraternidades de caridad. En una era en que se asumía que las mujeres eran débiles, si no hasta inferiores a los hombres, y que ponía estrictas limitaciones a sus papeles públicos, Vicente, junto con Luisa y otro número de simpatizantes y devotas mujeres, promovieron muchos papeles nuevos de liderazgo y servicio por medio de las damas de la caridad, y más importantemente, por medio de las hermanas de la caridad. Las damas de la caridad siempre existieron con la intención de ir a los hospitales de caridad para hablar con los pacientes, para ofrecerles consuelo, especialmente para urgirles que fueran y se confesaran. Mucha gente en los hospitales en esos días se iba a morir. Estos no eran hospitales en los cuales uno se recuperaba, uno no iba a ponerse mejor.
Así que para esos católicos devotos, asegurarse que estas personas se confesaran y recibieran la absolución era extremadamente importante, y esa era la misión real de las Damas de la Caridad. Aunque las Damas de la Caridad proveían a las mujeres nobles una manera de expresar su liderazgo por medio de la caridad, las Hijas de la Caridad representaron una forma radical de vida consagrada para las mujeres solteras en la Iglesia Católica. Una que no estaba limitada a lo que se podía hacer sin peligro y cómodamente por monjas élites escondidas tras las paredes del claustro. En vez de eso, ellas encontraban su claustro en las calles mientras recibían a las jóvenes del campo que querían servir a los pobres y a los enfermos de cualquier manera que fuera necesario. La vida religiosa no era únicamente claustro, era también la riqueza. Estaba antes restringida a los ricos, a aquellos que podían dar dádivas sustanciales, así que ellas habían creado algo que no requería eso y atrajeron a un nuevo grupo de personas a la vida religiosa que nunca hubieran tenido acceso a eso anteriormente. Luisa de Marillac dijo: nos atrevemos a esperar por algo como eso. Y ella sí se atrevió. Todas ellas se atrevieron. Margarita Nassau era una pequeña niña campesina de la villa de Suresnes y oyó acerca de Vicente y había visto las obras de la confraternidad, probablemente en su propia parroquia. Así que ella fue a ver a Vicente y le preguntó si podía ser una de esas voluntarias. Y Vicente se maravilló con ella y la consideró como la primera hija de la caridad. Desafortunadamente, Margarita murió de la plaga del 1632 antes que la Compañía de las Hijas de la Caridad fuera actualmente fundada. Vicente de Paúl dijo: bueno, si vamos a institucionalizar la caridad y hacerla profesional y mantenerla humana, necesitamos un núcleo de gente que se pueda dedicarse a eso. Y el 29 de noviembre de 1633, este pequeño grupo, quizás 4 de estas voluntarias, se juntaron con Luisa y fue esa la fundación de las Hijas de la Caridad. Luisa escogió un lema bíblico para su comunidad de la segunda carta de Corintios: Caritas Christi urget nos. A eso, ella añadió una importante revisión: la caridad de Jesucristo crucificado nos urge. El servicio no solo como respuesta a las necesidades de hermanas y hermanos en Cristo, sino como servicio urgente en respuesta al sufrimiento de hermanas y hermanos en Cristo. Así que al principio del siglo XVII el tema dominante es la piedad penitencial, con la caridad ocurriendo también, pero la penitencia se torna menos importante, más internalizada en un tipo de autodisciplina, y el servicio caritativo exterior a otros se convierte en el modelo dominante. Algo de esto es también la transformación de las guerras, de la religión a las guerras de fronde, a un tipo diferente de guerra civil, una guerra civil que está acompañada por un nuevo tipo de pobreza, un nuevo tipo de destrucción, lo que hace que el servicio caritativo sea extremadamente necesario. Vicente y sus seguidores responden a estos cambios y por medio de la experimentación brindan nuevos y efectivos modelos de servicio. Esto fue evidenciado por el cuidado de los niños expósitos. El número de niños abandonados aumenta extraordinariamente en esta era debido a factores políticos, económicos, a la guerra, el hambre y todas esas pobrezas interconectadas que conspiraron para darle a la mujer casi ninguna otra opción que abandonar niños con la esperanza de que alguien los cuidara. Y así Vicente batalló contra unos prejuicios muy claros. El cuidado de los expósitos era terrible en París en ese tiempo, y las damas de la caridad estaban reacias a ayudar porque los expósitos eran considerados como niños del pecado. Y Vicente vio todo eso y dijo: nada de eso hará ninguna diferencia. ¿De dónde vienen estos niños? ¿Cómo fue que nacieron?
cómo es que fueron abandonados. Eso no cambia nada en lo absoluto. Lo único que hará una diferencia es que ese niño abandonado ahí acostado es tu niño. Ellos aceptaron responsabilidad por estos niños, y esto se confirma en sus donaciones que hacen el rescate de los niños expósitos posible y exitoso. También había convictos de galera. Desde el 1619, Vicente sirvió como capellán arenal de las galeras de Francia. La flota naval consistía de galeras cuyas misiones eran proteger la costa francesa de los piratas. Para poder proveer la mano de obra necesaria para estas embarcaciones, el castigo para muchos criminales era ser sentenciados a servir como remeros de galera. Vicente tuvo contacto con ellos y se horrorizó con lo que vio. Él dijo: existen estos pobres prisioneros que son tratados peor que animales, y eso lo hizo tratar de cuidar sus bienes espirituales, así como sus bienes físicos. Estos hombres eran abandonados y obligados a cuidarse ellos mismos. Obtenían comida solamente si alguien les llevaba comida y si podían comprarla. Algunos lo hacían, mientras que otros no lo podían hacer, y eran dejados en las más miserables condiciones, y él quería hacer algo acerca de eso. Vicente nunca desafió el sistema judicial que incluía la condena al servicio en las galeras como castigo. Su opinión era: este es el sistema legal. Esto era un legítimo castigo para legítimos crímenes. Pero lo que sí desafió fue decir: está bien, sean convictos o no, no importa cuál haya sido su crimen, no importa de lo que hayan sido condenados, ellos son todavía hijos de Dios, todavía son nuestros hermanos y hermanas. Así es que él pudo gradualmente encontrar un nuevo lugar donde ponerlos. Sus condiciones y sus pasadas prisiones eran simplemente despreciables, y unos años después él logró hacer que las damas de la caridad y que las hijas de la caridad trabajaran con los prisioneros de las galeras en París. Cuando Vicente organizó la congregación de la misión, las hijas